Después del fallecimiento del presidente Hugo Chávez, ocurrido el 5 de marzo de 2013, el pueblo venezolano demostró su vocación de paz y democracia y su apego a la Constitución de la República. La Asamblea Nacional juramentó al entonces vicepresidente Nicolás Maduro como presidente provisional y el Consejo Nacional Electoral convocó a elecciones presidenciales. Lucena, presidenta del Consejo Nacional Electoral. Convocamos elección presidencial para el 14 de abril de 2013. En la fecha pautada, los comicios se realizaron con toda normalidad, transparencia y eficiencia. Esa misma noche, el Consejo Nacional Electoral dio al país los resultados de la jornada. Con una transmisión del 99.12% y una participación relativa del 78.71% de los electoras y los electores, tenemos el candidato Nicolás Maduro Moros, 7.505.338, con el 50.66% de la votación. El candidato Enrique Capriles Radonsky, con 7.270.403 votos para el 49.07%. Nicolás Maduro resultó ganador por una diferencia aproximada de 230.000 votos. Sin embargo, la paz se vio alterada por las fuerzas que, en Venezuela, toman opciones antidemocráticas y fascistas para llegar al poder. Nosotros tenemos, de acuerdo a nuestros conteos, un resultado distinto al resultado que se ha expresado en la noche de hoy. Yo quiero decirle al candidato al gobierno, el derrotado el día de hoy es usted. Luego del desconocimiento del resultado electoral, se realizó el llamado explícito a la violencia. Descargue toda esa rechera. Entonces se produjo una escalada violenta que dejó el lamentable saldo de 9 personas fallecidas, 108 lesionadas y cuantiosos daños materiales. Fue una violencia de claro signo político dirigida contra el pueblo chavista y sus instituciones. De las 9 personas fallecidas en el contexto de la violencia opositora postelectoral, 6 murieron por disparos de armas de fuego y 3 fallecieron arrolladas por un opositor mientras celebraban el triunfo de Nicolás Maduro. En diciembre de 2013 se realizaron elecciones municipales en todo el país. El resultado de esos comicios favoreció ampliamente al gobierno de Nicolás Maduro e implicó una contundente consolidación de su liderazgo. Luego de esa victoria, el presidente Maduro hizo un llamado a la oposición a un diálogo social nacional y al fortalecimiento de la convivencia y la paz en el país. Yo voy a convocar a un diálogo social nacional, sin distingos de ningún tipo, a todos los alcaldes y a todas las alcaldesas electos por el pueblo de Venezuela el 8 de diciembre. La respuesta opositora a esta nueva coyuntura fue el desconocimiento de la institucionalidad y la realización de un llamado insurreccional a la desestabilización y la violencia. Yo he escuchado casi con ese retintín que los 43 muertos fue como que si los hubiera asesinado la oposición. No estamos para esperar 6 años a que se dé un cambio en Venezuela. Hay algunos que dicen que debemos esperar. Esperar a unas elecciones en unos cuantos años. Todo el pueblo venezolano se tiene que alzar. Que lo sepa Nicolás Maduro. ¡Vamos a sacarlo de Miraflores!
no vamos a esperar a que vuelvan a otras elecciones electorales. O es ahora o es nunca. ¿Cuándo termina esto para usted? Cuando logremos sacar a quienes hoy están gobernando. Durante la primera mitad de 2014, en el contexto de la violencia política desatada por la oposición en Venezuela, se desarrolló una campaña publicitaria internacional destinada a crear una imagen represiva y criminal del gobierno de Nicolás Maduro. En esta campaña, el pueblo venezolano aparecía como cruelmente masacrado por el gobierno tiránico. Toda la campaña fue construida con mentiras, manipulación de información, trucaje y descontextualización de imágenes, y tuvo como espacio principal de acción Internet y las redes sociales. Fotografías de represión en Egipto y de cadáveres en la guerra en Siria, por ejemplo, se difundieron como tomadas en Venezuela. Igualmente, en esta campaña participaron actores políticos de distintos países del mundo. La oposición nacional e internacional, tanto la oposición política como medios de comunicación privados o también ONGs de derechos humanos, han intentado posicionar la tesis de que en Venezuela durante las guarimbas, es decir, entre febrero y junio del año pasado, una grave crisis de violación a derechos humanos, ¿no? Ese discurso se montaba sobre la base de un mito, o de 5 mitos, construidos en conjunto, ¿no? Los mitos eran los siguientes: 1, que quienes manifestaban eran los jóvenes; 2, que manifestaban pacíficamente; 3, que lo hacían para defender la democracia; que esos manifestantes fueron asesinados por el Estado, es el 4.º mito; y el 5.º mito es que todo eso forma parte de una política sistemática y estructural de violación a los derechos humanos, ¿no? ¿Qué es lo que nos dejan el análisis de esa situación, ¿no? En primer lugar, una caracterización de las guarimbas como una forma de protesta claramente violenta, ¿no? Ocurrían básicamente en los sectores de clase media y media alta, en municipios gobernados por la oposición, que además contaban con la anuencia, con la omisión, con la tolerancia de los órganos de esas jurisdicciones encargados del orden público, y además no participaban y no se sumaban los sectores populares, ¿no? Las guarimbas, ¿cómo se caracterizan? Se caracterizan por ser protestas que se activan con el cierre de vías, se aglomera basura o se aglomeran, por ejemplo, camas, muebles viejos, etcétera. En muchos de los casos se prende fuego, se usan otros elementos adicionales muy peligrosos, se derrama aceite en el piso, con una clara intención de generar accidentes. Se sacan las alcantarillas y quedan allí como unos fosos, que son unos fosos que terminan siendo mortales. Se atraviesan guayas, y la consecuencia de eso fue el fallecimiento de personas ajenas a las protestas, que no estaban participando en las protestas, que simplemente estaban transitando por allí, que se dirigían a sus puestos de trabajo o a sus casas o a hacer algún tipo de actividad cotidiana. El tal muerto de la Guaya fue uno. El muerto del francotiro fue otro. Pero ¿quién reprimió las manifestaciones? Los muertos se produjeron cuando hubo represión policial y militar de las manifestaciones. Cuando vemos los datos de las personas heridas, más del 30% de las personas heridas fueron funcionarios de seguridad. Pero es que además fueron asesinados 9 funcionarios de seguridad que recibieron, en algunos casos, disparos con armas de fuego. Hubo personas que murieron como consecuencia de haber colisionado con alambres de púa o con objetos contundentes puestos por manifestantes de oposición, y hubo otras personas que murieron al limpiar guarimbas o obstáculos en la vía como consecuencia de disparos de armas de fuego.
Eso sin contar que en el marco de las guarimbas también se hicieron cosas muy graves, como el ataque a sedes de organismos públicos, el ataque a unidades de transporte colectivo, y ahí cabe destacar una muy grave, que es la que ocurrió en un preescolar de la sede del Ministerio de Vivienda y Hábitat en la avenida Francisco Miranda de Caracas, ocupada por 89 niños en edad preescolar, niños y niñas en edad preescolar, que fue incendiada y que generó una situación realmente de grave peligro para esos niños y niñas. Bombas incendiarias que lanzaron exprofeso para someter a quienes aquí trabajamos, pero además de eso, aquí en este mismo edificio hay un simoncito donde son atendidos diariamente los hijos, las hijas de nuestros trabajadores que tienen entre 3 meses y 6 años. Hubo 43 muertes en el contexto de las guarimbas. De esas muertes, solo 5 fueron violaciones a los derechos humanos. En todos esos casos hay personas siendo investigadas o detenidas ya. Hay una condena del alto gobierno a las muertes, hay un reconocimiento de que esas muertes ocurrieron, y hay un discurso público de reivindicación de los derechos humanos, ¿no? Ahora, la mayoría de las muertes fueron personas civiles, particulares, los que generaron estas muertes, ¿no? Eso es importante señalarlo, porque la oposición ha construido un discurso en donde un gobierno asesino mató a 43 manifestantes. Con eso hacen quizás una de las cosas más terribles de esta coyuntura, que es utilizar la muerte de su propia gente, pero también de manifestantes chavistas, porque ahí había funcionarios públicos, había manifestantes chavistas que estaban despejando guarimba, y había particulares que no tenían que ver con el conflicto político, que la oposición está convirtiendo en militantes de la oposición para señalar que un gobierno autoritario los asesina. Lo que hay en Venezuela es una disputa, una tensión sobre cómo entendemos la democracia, entre una concepción liberal, representativa de las economías de mercado, que es la concepción que defiende la oposición, y un concepto en construcción que es de la democracia socialista, que es como la entienden las fuerzas populares y nacionales que apoyan al gobierno, ¿no? Entonces, en esa disputa la oposición se asume para sí la representante de la democracia. Ya vemos de qué tipo de democracia están hablando, construyen al gobierno como un gobierno autoritario, como un régimen autoritario, y a partir de ello se justifican a sí mismas para utilizar vías de fuerza, vías insurreccionales contra ese gobierno, ¿no? Del total de víctimas fatales, 35 eran civiles y 9 eran funcionarios de seguridad del Estado. De las 43 personas asesinadas en el contexto de las guarimbas, 30 murieron por disparos de armas de fuego, intentando despejar barricadas y en situaciones generadas por grupos violentos, tratando de garantizar el orden público y producto de la acción de funcionarios de seguridad. 6 murieron al estrellarse contra barricadas o trampas mortales, 4 en accidentes al activar guarimbas y 3 en situaciones diversas. Aquí habría que decir que cuando se dice que las 43 víctimas fallecidas murieron a manos del Estado y son consecuencia de la acción represiva del Estado, se invisibiliza quiénes son las víctimas, se invisibiliza qué sucedió realmente, se invisibiliza a esas personas que fallecieron a causa de una guaya atravesada, a causa de un disparo hecho desde los edificios, a causa de un aceite derramado en el piso. Digamos que es importante en el proceso de búsqueda de justicia que se sepa quiénes son las víctimas y de qué forma ocurrieron los hechos, ¿no? Entonces, es importante que esas responsabilidades, las personas que fueron responsables de esos hechos, queden realmente identificadas y su responsabilidad definida, ¿no? Y por eso me parece tan positivo y tan importante el surgimiento del Comité de Víctimas de la Guarimba y el golpe continuado, porque lo importante aquí es que se sepa la verdad, ¿no? Se sepa realmente quiénes son esas víctimas y se sepa a quién afectó. El fascismo es un accionar político de una clase altamente violenta, donde existe una inmensa carga de fanatismo racista y clasista
El fascismo califica movimientos que pretendan tomar el poder a base de violencia. Nosotros hemos visto de la actitud de este gobierno que ahora se están escondiendo. Ellos eran muy machos, eran muy fuertes cuando estaban en el poder. Leopoldo López y por el alcalde Enrique Capriles Radonski. Durante la detención del exministro del Interior y Justicia, Ramón Rodríguez, así nos estamos bajando. El fascismo juega con los estados de ánimo de las personas, con el propósito de insertar un método absolutista de toma del poder. Hay muchas posiciones del gobierno, les quiero decir, aténgase a las acciones de calles que van a tomar las comunidades. La derecha venezolana cumple con el plan delineado del imperialismo en sus intenciones de conservar una decadente polarización que juega a la persecución y al terrorismo como arma para amedrentar la protección de los logros y conquistas de nuestro país. En Venezuela destacan precisamente esto, el desabastecimiento y las redes sociales, el mucho tiempo que los venezolanos pasan en fila para abastecerse. Descontento, frustración e impaciencia salen a relucir tras horas de largas colas para adquirir productos básicos. Mira lo que conseguí, 2 enjuagues. Usted puede que ya el pueblo está cansado de este abuso. No ves ningún producto regulado en los anaqueles. Tengo harina pan para 4 días y los demás días. Durante los primeros días de este 2015 se han observado grandes colas a las puertas de los comercios. En algunos sitios la Guardia Nacional ha tenido que organizar a las personas y hacer presencia para que los usuarios molestos, que hacen largas colas, muchas veces bajo el sol, no se salgan de control. ¿Comprar? Sí. ¿Cuánto? Como 2 horas aproximadamente. ¿Qué compró? Bueno, fue para comprar el jabón. No, para lavar. Para lavar. Y bueno, pero ¿qué hace uno? Un venezolano publicó un video del supermercado Bicentenario en Mérida, en el que se observan anaqueles completamente vacíos. Revisemos. Una persona puede pasar más de el 17% de su tiempo por semana haciendo fila. La oposición se prepara para tomar las calles y el gobierno para aplicar sanciones. Y este es el momento de actuar, este es el momento de movilizarnos. ¿El futuro cuál va a ser? El capitalismo. El capitalismo es una selva. Es el hombre enemigo del hombre, el hombre saqueando al hombre, el hombre contra el hombre. Y algún día el hombre tiene que vivir como una familia. Algún día el hombre tiene que vivir como hermano. Y solo un régimen social diferente, y no este, un régimen superior a este, puede dar lugar a que la humanidad sea alguna vez una sola familia. Si sobrevive a los peligros, a las amenazas de guerras nucleares, a la contaminación del ambiente, al dióxido de azufre, al dióxido de carbono, a los clorofluorocarbonos, esos que acaban con la capa de ozono. Si sobrevive, y tengo esperanza de que sobrevivamos, a pesar de los errores de los políticos, a pesar de las estupideces de los políticos, entonces creo que sí, que algún día llegará el momento en que la humanidad sea como una sola familia. Ellos vienen con todo, nosotros también vamos con todo, ¿saben? Vamos con todo, vamos con todo. Pero un escenario como el que he mencionado es un escenario de guerra, porque ellos no son demócratas, sencillamente. Ellos no quieren democracia. Si alguien tiene dudas acerca del proyecto de esa oligarquía y todos sus peones, porque ellos juegan sus peones, ¿no? Ellos mueven sus peones en el tablero. Los hijos de papá, los hijos de los ricos, que se pintan las manos de blanco y hablan de paz, pero ya vimos lo que hicieron el año pasado. Incendiaron la avenida Bolívar, arremetieron contra cuerpos policiales, andaban regando gasolina, arremetieron allá en la Universidad Central y querían linchar a un grupo de estudiantes y profesores y querían quemarlos además. Es el fascismo, compañeros.
Eso no es oposición política, eso se llama fascismo. Así que tendremos que estar las 24 horas al día pendientes de todos esos movimientos, conspiraciones, a cada día, a cada momento. Y para enfrentarlos debemos estar listos en cualquier terreno.